Muy buenas noches, bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener esta noche un coloquio bíblico, un compartir con un amigo ya, un hermano en Cristo, una persona con el cual hemos tenido también una serie de encuentros anteriores, que es el profesor Daniel Hernández, que vive en la ciudad de Limones, en Costa Rica, al cual le damos un saludo de bienvenida porque estamos transmitiendo desde su canal Escuela de Griego. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Guido, muchas gracias y gracias por la invitación. Estamos transmitiendo desde mi canal, pero la transmisión es de nuestro amigo y hermano Guido Rojas. Así que muchas gracias. Bueno, ha sido un día bastante trajinado, mucha carrera, pero bueno, aquí estamos, bueno, para tratar ese tema que usted ha propuesto sobre Pilato. Y bueno, adelante, damos gracias a Dios y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Adelante. Sí, gracias por la invitación, porque pues estos compartir me parecen interesantes, son edificantes, ayudan a esclarecer un poco lo que son los temas bíblicos, cada uno es de su área. Y profesor, con el tema de Pilatos, o sea, en relación también hemos tenido unos compartir anterior, hablamos sobre el buen ladrón en la cruz, que la tradición cristiana le da el nombre de Dimas, pero bueno, eso es parte. Pero tratamos ese tema, tratamos el tema de Barrabás también, importantísimo, el bandido, el bandolero que fue cambiado por Jesús. De aquí también vamos a hablar un poco. Y también hicimos unos tres videos sobre el tema de Judas, también muy interesante. Judas Iscariote, un tema que le apasiona mucho al profesor Daniel Hernández. Y en esa misma tónica quería que también analizáramos también desde la óptica bíblica el tema de Poncio Pilato, un personaje muy importante en la historia que tiene que ver con la historia de la salvación, porque fue pieza clave en todo lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Tan importante es, por ejemplo, en el plano de la Iglesia Católica, que en la oración que nosotros rezamos el domingo el credo, es uno de los tres personajes que se nombra con nombre propio, al igual que María. Jesús, vamos a hablar un poquito también, de acuerdo a la palabra de Dios, y algunas etimologías de algunas palabras que aparecen aquí, con el cual el profesor nos va a ayudar. El juicio de Pilatos, como el de Judas, también son posiciones contrarias, ¿no? Algunos a favor, otros en contra, por todo el papel que él desempeñó. No sé, profesor, para usted, antes de empezar en materia, ¿cómo denominaría a Pilatos? Yo lo denominaría como una persona con una mentalidad pagana, un gobernador pagano, en el sentido de que ya cuando se vio pues acosado por todo lo que le venía encima, pues se dio ante las presiones, pero que fue un juicio injusto de acuerdo a lo que es la ley del derecho romano. Adelante, profesor. Bueno, es interesante porque, bueno, no se deja de hablar de Pilato, a pesar de que es poco digamos, el tiempo desde el punto de vista cronológico, pero se menciona bastante de este hombre. Como usted lo acaba de decir, bueno, un hombre pagano, un hombre frío, para mí, un hombre calculador. No sé si hasta cierto punto tal vez supersticioso, un hombre totalmente ignorante de las cosas espirituales, ignorante hasta de las cosas, de lo que referente al judío en cuanto a la cultura, y podríamos decir además que en cuanto a lo supersticioso, muy supersticioso. Recordemos que su esposa le mandó a decir que había tenido, entiendo algo así como que había tenido unos sueños y que había sufrido mucho. Es muy interesante, realmente no le he prestado atención a ese detalle de por qué la mujer dijo que había sufrido mucho a causa del sueño. De manera entonces que, bueno, la reacción pudo, o sea, la noticia pudo afectarlo un poco a él en cuanto a ser más escudriñador en cuanto a la situación de Jesús. Evidentemente, Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Y bueno, no es que quiero adelantarme a todos los detalles, pero bueno, a grosso modo, fue un hombre que intentó por 3 veces, en 3 ocasiones, intentó soltar a Jesús. Estos son detalles importantes para efectos de culpabilidad. Y la famosa lavada de manos que se da
¿verdad? Son detalles muy interesantes que podemos ir analizando ya en base a los textos. Yo simplemente lo que hice fue, por cuestión de tiempo, hice una recolección más que todo. Me interesó mucho las frases, literalmente de lo que hablaba Pilato, porque vamos a hablar de Pilato, entonces conocer un poquito hasta como la biografía de él, ¿no? Por lo menos en lo que está escrito en el caso de los evangelios. Entonces, yo tengo aquí generalmente en preguntas, preguntó mucho, Pilato preguntó mucho, interrogó, fueron muchísimas las preguntas que hizo en relación a las respuestas que recibió. Fue extremadamente escueto el Señor Jesús, admira mucho esa parte cuando le pregunta que si él es el rey de los judíos y él dice, tú lo dices. Es una forma de responder que al menos a mí me cuesta como entender, tú lo dices, o tú lo estás diciendo, o exactamente eso es lo que tú dices. Todos esos detalles son interesantes y bueno, de alguna manera podríamos de pronto entrar a ver algunas de las frases famosas de él. Habría que ver cómo usted lo piensa abordar, pues usted sabe que yo estoy aquí, usted es el que tiene el formato, la forma como quiere plantear la situación de Pilato y bueno, aquí estamos para también compartir y de alguna manera ver si podemos en algo contribuir. Muchas gracias, hermano. Adelante. Gracias, profesor. Me parece interesante porque son unos diálogos, un coloquio bíblico. Usted dijo algo que me llamó mucho la atención, profesor, en cuanto al grado de culpabilidad con Jesús, el santo por inocente. Yo diría, profesor, no sé si usted coincidimos en eso, que en cuanto al grado de culpabilidad, no en relación a que fuera un simple reo, sino en relación a lo que era Jesucristo, su mesianismo, su misión redentora, la culpabilidad es menor por tener una mentalidad pagana. Al fin y al cabo venía de una concepción politeísta de los romanos, en el cual ellos como gobernadores dejaban que sus súbditos, Judea era una provincia de las más de 50 del gran imperio romano de aquel entonces, una gran potencia, cubría parte del Medio Oriente, norte del África y casi toda Europa. Los romanos muy radicales en cuanto al cumplimiento de las leyes por cualquier tipo de celebración. A eso lo presentaron Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, con un cargo político. Pero conmigo, profesor, el grado de culpabilidad de Pilatos es menor en relación al Sanedrín y en relación también incluso del mismo Judas, porque ellos sí eran judíos, sí tenían una mentalidad judía, conocían la Torá y sobre todo pues Judas, que estuvo 3 años con Jesucristo, él fue testigo ocular de muchos milagros, de muchas predicaciones, del poder taumático de Jesucristo para curar enfermos, sanar leprosos, expulsar demonios, caminar sobre las aguas. Yo diría, profesor, si vamos a hacer un poquitico analíticos en este tema del juicio en relación a Pilato, que la culpabilidad es menor en de Sanedrín. ¿Cuál sería? Estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo. Y es muy interesante analizar los grados de culpabilidad, porque aquí hay muchos protagonistas. Aún me extraña que, bueno, no sé por qué decirlo, hasta qué punto me extraña que Pedro en Hechos mencione a Herodes, cuando dice los que se juntaron contra tu santo hijo. Dentro de esa lista coloca a Pilato, coloca a Herodes, Pilato, a los gentiles y al pueblo de Israel. Me llama la atención el detalle de Herodes. No sé hasta qué punto Herodes pudiera contribuir cuando no era parte de su jurisdicción, ¿verdad? Bueno, se lo devolvió. Es que le dijeron a él, es Galileo, te corresponde. Entonces vuelve nuevamente Pilato, quiere quitarse esa brasa encendida que tiene en sus manos. Es evidente que Pilato bajo cualquier circunstancia quiso. Lo que pasa es que fue bien acorralado. Y sabemos que el golpe de gracia que le dieron los sacerdotes fue cuando le dijeron de que lo querían acusar de traición al César. Y esa parte sí fue la parte que más le volvió a Pilato cuando le dijeron, no tenemos rey más que César. Si tú no condenas a este hombre, tú no, casi le dijeron, tú no tienes por rey a César. Ese golpe fue muy bajo para Pilato. Ahí fue donde se dio, porque Pilato estaba reacio todavía a condenarlo. Entonces, en base a su pregunta, sí. Bueno, yo tuve ahora un compartir también con el pastor Winston y estuvimos analizando, él tiene lógicamente el punto de vista, digamos, tradicional con respecto a Judas, y estuvimos viendo eso, donde yo lo interpelo a él en el caso del grado de culpabilidad. No olvidemos que Jesús, dentro de las pocas palabras que habló,
le dijo a Pilato que el que lo había entregado a él tenía más pecado que él. O sea, no está exceptuado totalmente, tiene un grado de culpabilidad, aunque no tanto como los sacerdotes. Lo que pasa es que detrás de esto hay un velo, que es la parte, como yo siempre he intentado decir, miramos el asunto superficial, la parte visible. La parte visible es la parte del juicio, del juicio visible que se está dando, pero detrás de eso hay una parte muy importante, que es la parte espiritual, que tiene que ver con el determinado consejo de Dios, el anticipado que llamó Pedro conocimiento de Dios. Así que la entrega de Jesús no fue una casualidad, no fue algo premeditado, no es algo que nace de la voluntad ni el libre albedrío de los hombres, no son las circunstancias que se concatenan para llegar a este fin. O sea, Dios no mira el futuro y Dios mira lo que los hombres podrían hacer o lo que van a hacer para luego establecer su plan. Su plan es anterior, desde antes de la fundación del mundo estaba este plan. Entonces, claro, nos gusta ver superficialmente lo que está sucediendo y bueno, hoy creo que vamos a analizar el juicio de Pilato. Me parece que ese es el punto, ¿verdad? Las partes débiles. En realidad Pilato siempre se ha dicho que fue un tipo débil. O sea, por más que quiso mantener, vemos cómo cambia, cómo él es voluble cuando recibe la información de su esposa, cuando lo presiona el pueblo, cuando lo presionan los sacerdotes. Y algo muy interesante es cuando él se arrima y le dice qué es la verdad. Y Jesús cayó. O sea, evidentemente no era una pregunta retórica, esperaba una respuesta, pero al ver que él calla, simplemente queda anonadado y sorprendido. Adelante. Bien, pero nos estamos adelantando un poquito porque hay unos textos, pero lo que hacer es una cotejación de los 4 evangelios y lo vamos compartiendo. Algo que es muy importante, profesor, para nuestros amigos, para la audiencia en general, es que sobre lo que tiene que ver con la pasión de Jesucristo, todo lo relacionado con lo que fue el prendimiento, su juicio, la crucifixión y su resurrección, está en los 4 evangelios. Porque tanto en los 3 evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan, a veces hay algunas características, algunos episodios, por ejemplo, que aparecen en unos y no en otros. Por ejemplo, la infancia de Jesucristo es mencionada en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, pero no en el evangelio de Marcos, que empieza su evangelio con el ministerio público de Jesucristo, o el evangelio de Juan, que es más a nivel teológico. Pero en todo lo que tiene que ver con la pasión es importante porque uno puede hacer un cotejo de los 4 evangelios y puede sacar mucha información. La primera cita bíblica, profesor, que quiero que compartamos está en Marcos, capítulo 15, verso 1. Este evangelista Marcos, discípulo de Pedro, dice algo muy importante que quiero que lo tengamos en cuenta. Ya después del juicio de orden religioso que se dio pues en la noche del jueves anterior por el Sanedrín en la casa de Anás y después de Caifás. Y dice en el capítulo 15, dice, y empieza ese evangelio, profesor, diciendo, muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo Sanedrín, celebraron consejo, después de atar a Jesucristo, lo llevaron y lo entregaron a Pilatos. Profesor, a mí me gusta mucho versículo a versículo mirar a la teología bíblica, porque aquí hay unas píldoras muy importantes que quiero que analicemos. Primero, la palabra muy temprano, podría ser 5, 6 de la madrugada, 6 de la mañana, y eso va a entender primero 2 cosas. Primero, la urgencia que tenía y el odio que tenía el Sanedrín de deshacerse de Jesucristo, porque ellos con su autoridad religiosa no podían condenar a una persona a muerte por la misma jurisdicción que era de Roma. O sea, el término muy temprano, profesor, que quiero que después lo analicemos, implica eso, implica también cómo en la cultura romana su disciplina era muy contrario a otras naciones. Los romanos eran personas muy ecuánimes y ellos, por ejemplo, desde muy temprano ejercían pues todo su poder. Teniendo en cuenta también, profesor, porque tenemos que analizar el contexto en que está relacionado todo esto, que es apasionante, que es la víspera de la Pascua, porque Poncio Pilato no residía en Jerusalén, residía en Cesarea Marítima, muy al norte, pero para la fiesta de la Pascua, por tanto peregrino que llegaba a la ciudad santa del rey David, la ciudad eterna, la ciudad santa, como se le llama, entonces se alojaba en la fortaleza Antonia. Vamos a mirar. Pero, profesor, quiero destacar esto. Es el término muy temprano, segundo los implicados, que son el Sanedrín, y explica para la persona que no tenga en cuenta el Sanedrín, el Consejo de Ancianos, aquí mismo lo dicen, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros,
celebran un consejo y aquí llevan a Jesucristo atado como si fuera un criminal, como si fuera un bandolero y lo entregan a Pilatos. La composición gramatical, profesor, la que usted maneja mucho en toda morfología, es extraordinaria porque en un solo versículo, profesor, podemos extraer una información riquísima. ¿Qué destacaría usted, profesor? Bueno, qué pena, tengo un problema en este momento porque he olvidado la lupa. Vamos a tener que ver, porque estoy solo en este momento, me quedé sin el asistente y todo, y no tengo a nadie, y sin lupa no puedo leer el texto griego, increíble. Si me da un segundito, será Sí, posible. profesor, claro. Voy a ver si la encuentro en la mesa porque la tengo extraviada. Deme un segundito. Bien, a las personas que están llegando, estamos haciendo un compartir bíblico con el profesor Daniel Hernández, profesor de griego en su canal Escuela de Griego. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, y es importante analizar, ver cómo dos cristianos con diferentes denominaciones podemos hacer este compartir bíblico desde la palabra de Dios sobre este tema tan interesante, ¿no? Yo estoy utilizando una Biblia católica, a veces utilizo mucho esta, la versión latinoamericana, y el profesor pues va a utilizar también un interlineal en griego para que nos dé algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, de esta cita bíblica de Marcos capítulo 15, el versículo 1. Ok, bueno, ya encontré, ya encontré los, ¿cómo se llama? Ok, bien. Bueno, en cuanto al texto que tenemos acá, dice, y enseguida temprano. Ese temprano, como dicen, al rayar el alba. Supongo que al rayar el alba es que eso depende, ¿verdad? Hay veces que es a las 6 de la mañana, a veces a las 5, pues está amaneciendo, ¿no? Lo que indica ahí al rayar el alba indica que ya está empezando a clarear en el horizonte. Eso es lo que tendríamos al menos en ese detalle. Dice que tuvieron una reunión los principales sacerdotes. Vamos a ver. Tras preparar los principales sacerdotes con los ancianos y escribas y todo el Sanedrín, tras atarle a Cristo, lo llevaron. O sea, tras prepararlo y tras atarlo, lo llevaron de allí y lo entregaron a Pilato. Lo que se está narrando ahí es precisamente en el momento que, recordemos que antes de llevarlo a Pilato había sido interrogado por el Sanedrín. Quiere decir que es terrible, o sea, no sabemos exactamente el tiempo, cuando Judas va a entregarlo, prácticamente es de madrugada, no sabemos cuánto tiempo, son datos interesantísimos que bueno, habría que buscar información, cuánto tiempo, más o menos, no sé si usted tiene ese dato, cuánto tiempo pudo estar en el Sanedrín siendo interrogado, y creo que también fue flagelado, no sé si, creo que ahí mismo también fue flagelado, lo cual entiendo que si fue flagelado, ahí era totalmente ilegal, ¿verdad? Ellos no podían hacer eso. Entonces, estaríamos hablando, no sabemos, si 3 de la mañana, si se duró 2 horas. Aquí lo que está indicando es, tras prepararse los principales sacerdotes con los ancianos. O sea, lo que está claro es que Jesucristo es arrestado en la pura madrugada. Todo el mundo prácticamente está durmiendo. Es un juicio totalmente ilegal. Supongo que a las 3 de la mañana debe ser totalmente ilegal hacer un juicio, lo hace en esa hora, se preparan los sacerdotes, dice que lo atan, tras atarlo, un acto totalmente despreciable de parte de ellos al atarlo, el Cordero de Dios, el manso de Dios, ¿no? Pues cuando se dice el Cordero, o sea, inofensivo en el sentido que no iba a poner absolutamente ninguna resistencia, un hombre que nunca levantó la mano para amenazar absolutamente a nadie. O sea, cuando él levantaba sus manos era para bendecir, cuando él levantaba sus manos era para hacer un milagro, para expresar su enseñanza, pero aquí ignominiosamente es atado, miserablemente la actitud de los sacerdotes, que todo se prepara, se bañan, se arreglan, no sé si se pusieron algunas vestiduras especiales, lo atan y ahora sí lo conducen directa. Básicamente eso es lo que tenemos, no
no veo ningún detalle interesante en cuanto al griego. Evidentemente lo llevan. Hay una palabra aquí que es apipnecan, que evidentemente está compuesta por llevar hacia a un lugar, salir. Evidentemente están saliendo y se están dirigiendo a, supongo que es la residencia Pilato o algún lugar especial donde él hacía algunos juicios o algo así. Es lo que tenemos en este caso en el versículo 1. Sí, interesante, profesor, porque en el contexto cultural e histórico de la antigüedad, porque eso también hay que analizarlo, los romanos dividían el día en horas, por ejemplo, y podría ser 6 de la mañana porque ellos son lo que son las 6, las 9, las 12, las 13 y las 6, la forma como los romanos contabilizan el tiempo. Entonces, es muy probable también de que, como dice usted, el alba, el amanecer pueda ser entre las 5 y las 7 de la madrugada. Pero resaltaba, profesor, el ansia que tenían ellos, el odio tan perverso que tenían ya de por la madrugada, llevar a Jesucristo y también, como usted le decía, una forma ignominiosa, atado como si fuera un criminal. De antemano yo ya lo habían juzgado y lo único que pedían era la sentencia final de Pilato para deshacerse de él. Si vamos a saltar, profesor, porque es importante esto, yo hice un estudio breve, pues, analizando los textos para que lo fuéramos explicando. Si saltamos al Evangelio de Juan, profesor, nos da otra reseña muy interesante en Juan capítulo 18, verso 26. Juan 18, capítulo 18, verso del 28 al 29, o sea, Jesucristo lleva, sabemos, lo dice el Evangelio de Mateo, casa de Anás, casa de Caifás, en el barrio muy central, si uno ve una maqueta de lo que es la ciudad antigua de Jerusalén, era el barrio pues de clase social alta, muy cerca de lo que era el templo de Jerusalén, y los romanos residen en una fortaleza que se llama la fortaleza Antonia. Eso también hay unas evidencias de orden histórica. Era una especie de cuartel, una guarnición militar, en el cual ahí estaba el gobernador custodiando cualquier sublevación o cualquier levantamiento que se pudiera presentar, sobre todo en el tiempo que aparece acá. Ya vamos a analizarlo. Dice el Evangelio de Juan, dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás, aquí nos dice de dónde, al tribunal del gobernador romano, que en sí también se le da nombre. 18:26 me diste. ¿Cuál es la cita? Sí, profesor, 18:28 de Juan. Ok, listo. 18:28. Ok. Estoy con una Biblia, ya quise utilizar la Biblia latinoamericana del Verbo Divino. Llevaron a Jesús, vamos a ver de dónde, de la casa de Caifás, que era yerno de Anás, que en ese entonces estaba en poder de lo que era el Sanedrín, el Consejo de Ancianos, al tribunal del gobernador romano, que también se le da el nombre de un procurador. Los judíos no entraron para no quedar impuros. Mire, profesor, qué interesante eso. Sí. Pues era un lugar pagano, el término goín, que de pronto después nos pueda usted, lo que tiene que ver con los paganos y los gentiles en relación a todo lo que es la cultura judía, y querían participar en la comida de la Pascua. Nos entiende también la víspera de esta fiesta tan importante, el Peshá de los judíos, que recuerda la liberación del pueblo de Israel camino al Canaán, pasando por el desierto del Sinaí, el Mar Rojo, por el Mar Rojo, la fiesta más importante para los judíos. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Profesor, en esos dos versículos vemos cosas muy interesantes. Primero, ¿de dónde sacan a Jesucristo? Ya sabemos que es atado, de la casa de Caifás. Ya vimos con el Evangelio de Marcos, puede ser 5 o 6 de la mañana. Lo llevan aquí ante un tribunal, aquí se ve el gobernador romano, sabemos que es Poncio Pilato. Por la costumbre, los judíos no podían entrar en una casa de un pagano o de un gentil, porque se contaminaban por todo lo que era la pureza ritual. Nos da también una acotación muy importante, la víspera de la fiesta de la Pascua. Y vemos bien, era tal la importancia, porque al fin y al cabo los que están llevando a Jesucristo también son las máximas autoridades de orden religiosa, que Pilato se vio en la necesidad de salir para atender la petición de ellos. Cosa pues que no sería muy común, porque al fin y al cabo él es el gobernador, era el que tenía pues la autoridad en ese entonces, bajo pues, la tutela pues del emperador Tiberio César, que en ese entonces era el emperador romano. Entonces es importante ese texto, porque aquí también dice muchas cosas para analizar. No sé, profesor, ¿qué usted destacaría de esos versículos 28 y 29?
Bueno, no, prácticamente usted ha explicado básicamente la situación con ellos, la premura que había por, no sé si en realidad los sacerdotes lo que pretendían era juzgar a Jesús antes de que despertara todo el pueblo. Siempre se ha dicho que la gente que ellos incitaron era la chusma, era la turba. No sé si era la gente bohemia que estaba todavía en ese momento, porque nótese que sigue diciéndonos que prácticamente el llevado en la mañana, dice que era de mañana. Vuelve a decir nuevamente, utiliza la palabra aquí, era de mañana, y ellos no entraron, bueno, ya ese detalle usted ya lo sabemos sobre la contaminación y todo. Salió pues Pilato afuera a ellos y dícele, ¿qué acusación traes del hombre este? Ese detalle, Profesor, perdón. sí, disculpe, me gustaría que de pronto, si nos puede ampliar un poco lo que son el término impuro y pagano, porque dice que no entraron por no lo que es la pureza del ritual judío. ¿Cómo se define el término impuro en el griego koiné y el término pagano? ¿Qué adjetivos o qué forma puede tener más variantes para ampliar un poco más para que la gente sepa muy bien por qué dice el texto, sale alusión a eso? Bueno, ahí lo que menciona es el no contaminarse. Habría que ver la traducción que usted tiene. ¿Cuál es la traducción que se está manejando ahorita ahí? Sí, la Biblia latinoamericana. La latinoamericana. Aquí dice para no contaminarse. Más o menos es eso, no mancharse, no mancharse. Mianzolsin. Obviamente estamos ante un subjuntivo, o sea, para evitar precisamente que esto pudiera ocurrir. Eso es lo que menciona únicamente. Denme un segundito para ver si puedo encontrar aquí el término por si tiene algún detalle. No creo que tenga un detalle adicional a esto del asunto de contaminación, que tiene que ver con contaminación puramente ritual, por supuesto. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Contaminación o impureza o transgresión de la ley, ¿no? Dice que es teñir, colorear, manchar. Eso de manchar, ensuciarse, infectarse, teñir con otro color. Bueno, tiene esta sección, manchar con pintura, espiritualmente contaminado, contaminarse ceremonialmente. Exactamente lo que estábamos diciendo ahorita, contaminarse ceremonialmente. Entonces la palabra es totalmente específica. Y lo que me llama la atención es lo que usted mencionó de pagano. En esa traducción se menciona la palabra pagano. Repítame nuevamente esa parte donde Sí. dice Los no. judíos no entraron para no quedar impuros o como usted dice, contaminados, pues era un lugar pagano. O sea, el tribunal, ¿cuál lugar pagano? Lo que dice anteriormente, el tribunal del gobernador romano Poncio Pilato. O sea, un tribunal romano, un tribunal pues Bueno, de la nación extranjera. parece que está adicionado esa parte. En el texto griego no aparece esa adición de decir, haciendo referencia al lugar pagano. Puede ser que sea algo que está adicionado, no lo encuentro en el texto griego, en realidad no lo tengo acá, en el texto de Nestle et al., que es el que yo utilizo, pero bueno, no tenemos problema porque está sobreentendido que evidentemente era un lugar pagano. Pero entonces, en ese tipo de caso, profesor, los biblistas pueden hacer uso de esa libertad como para explicar un poco más de acuerdo a las lenguas vernáculas. No, yo creo que no. Yo creo que una traducción tiene que ser bastante ajustada al original. Ese es un problema porque, aunque no creo que afecte a la interpretación, porque evidentemente es un lugar pagano, pero el problema es que si es una traducción, eso debería ir al pie de página como una nota nada más, pero no dentro, porque cualquiera puede leer y dice que eso está en el texto original. Vuelvo y repito, no lo veo. Permítame leerle nuevamente el texto para que vea. Dice, conducen pues a Judas desde Caifás al pretorio y era de madrugada y ellos no entraron en el pretorio. Dice, para no contaminarse sino comer la Pascua. Hasta ahí. Entonces no aparece ese detalle que vemos ahí. Sí, sí. Pasamos, profesora, al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 11, que también para analizarlo desde Marcos, desde Juan y desde Mateo, dice Mateo 27, 11, Jesús comparece ante Pilato, dice, Jesús compareció ante el gobernador y este comenzó a interrogarlo.
le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestaba nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que preparan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Aquí, profesor, vemos primero que ya es una acusación ya de orden política, rey de los judíos en relación pues a la soberanía de Roma. Cambian todas las acusaciones ante el juicio de Jesucristo, era por blasfemo. Aquí ya es una acusación de orden política de un rey que en todo caso sería un rey que sería una intromisión al mismo emperador Tiberio César, y empieza ese diálogo y Jesucristo guarda silencio. Profesor, por ejemplo, aquí ese término donde dice, lo acusaban, Jesús le contestó, dice, este comenzó a interrogarlo, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, tú eres el que lo dice. Es como por así decirlo, Jesucristo está dando a entender de que esa afirmación en el griego es una, por así decirlo, es una contraafirmación de lo que realmente Jesucristo es, o lo dice en forma irónica, o en qué forma en la morfología y la sintaxis se puede tomar esa respuesta de Jesucristo, tú eres el que lo dice. ¿Es una contraafirmación o es una especie de interrogante o cómo se analizaría? Pareciera decir que es una afirmación. Es una afirmación porque simplemente lo que tenemos es si leyes. Si leyes es literalmente tú dices. Aquí el doctor Francisco de la Cueva suple supuestamente un posible complemento directo. Lo dices tú. Tú dices. Eso es lo que yo le mencionaba precisamente al principio, que me llama la atención ese tipo de respuesta. Tú dices no es una pregunta, porque si era tú dices, o lo que está diciendo es tú dices, y aquí se agrega el tú lo dices. Pero en el texto original solamente dice tú dices. O sea, tú eres el rey de los judíos, tú dices. O sea, acuérdese que en otra ocasión, cuando algo así preguntó, creo que Pilato, él dijo, ¿tú lo dices por ti mismo o lo dices porque alguien te lo contó? Que eso nos va a ayudar a complementar exactamente. Tú dices. Tampoco me parece en este caso que fuera afirmativo, porque él dice, tú dices es como diciéndole, tú dices. Y vuelvo a lo mismo, o sea, en otro pasaje le dice a Pilato, tú lo dices, como diciendo, tú lo dices por convicción propia, tú lo crees o alguien te lo ha contado, o en otras palabras, tú repites lo que te han contado, ¿verdad? Que por cierto, me da la impresión de que, no sé si es en este contexto que a Pilato como que no le gustó la respuesta. Bueno, en este caso no aparece ese detalle, pero tú dices, es una afirmación, tú dices, nada más lo que dices, tú dices. Si yo le agrego tú lo dices, lo que podríamos entender también, recuerden que hay muchos modismos, hay muchas formas de hablar, y que el problema que tenemos aquí es que cuando nosotros lo leemos en español, como que nos falta más información. Tú lo has dicho, pero no dice tú lo has dicho, tú dices. Entonces es un poco ambiguo, no sabemos exactamente qué quiso decir él. Tú dices, ¿estás convencido de lo que estás diciendo? Tú dices por convicción o no por convicción, no sabemos. Pareciera ser que lo que siempre hemos interpretado es afirmativo. Tú lo acabas de decir, por ejemplo. Ahora, tú dices, hay otra situación que ahora que mencioné eso, analizando los presentes, hay presentes de diferente tipo. Puede ser que en realidad lo que quiso decir Jesús ahí es, tú lo has dicho. O sea, le está respondiendo positivamente a la pregunta que le hizo. Casi que podríamos pensar eso porque Cristo no podría mentir. Cristo no se presta para lo enigmático, no. Él iba a ser muy escueto, muy sobrio a la hora de responder, y él no iba jamás a decir lo que no era. Me parece entonces que sí, lo que le está diciendo es a Pilato, efectivamente, yo soy el rey de los judíos. Profesor, y cuando uno lee estos textos, por ejemplo, en lengua vernácula, en este caso en español, cuando los traductores ponen signos, por ejemplo, signos de interrogaciones, signos de exclamaciones, ¿eso varía un poco al texto original en griego koiné, profesor, o se puede hacer uso de esas normas gramaticales? No, en el griego
¿Hay ese tipo de exclamaciones, de interrogaciones, de exclamación, o es escueto? El texto es muy escueto, sin puntos gramaticales ni nada de eso. ¿Cómo se hace la variación, profe? Bueno, el griego tiene puntos de signos de puntuación. El griego tiene la coma, tiene el punto alto y tiene el signo de pregunta. Dependiendo muchas veces del contexto, bueno, generalmente el punto y coma que se parece al nuestro es un signo en griego que es el interrogativo, que por cierto solo aparece al final. No es como en español que tenemos, abrimos el signo de interrogación y lo cerramos. En griego solamente aparece ese signo al final. Por supuesto que aquí sé exactamente que es una afirmación porque no está ese signo. Si estuviera ese signo diría, tú lo dices como si fuera una pregunta, como una interrogación, pero obviamente no aparece así. Habría que constatar si en el texto propiamente original aparecen los signos, porque si no, en todo caso, tuvieron que haber sido suplidos. Bueno, yo hasta donde yo entiendo, esos signos los tiene el texto griego, que se escribía también en letra mayúscula y todo pegadito, era bien complicado. Los gramáticos han tenido que ordenar bien este asunto, ¿verdad? Porque todo pegadito para puntos y apartes y cuestiones de ese tipo. No era tan fácil. Yo creo que esa tarea fue una tarea muy ardua de poder hacerla. Bueno, el mismo caso de los versículos, ¿verdad? El que repartió los versículos, el que puso los versículos en esa numeración, tenía que tener un conocimiento dónde partía exactamente el versículo. Pero bueno, volviendo al punto ahí, sí, no, hay signos de puntuación en griego y bueno, tienen que traducirse igual también en castellano. Pero profesor, me llama mucho la atención porque lo que usted dice, de acuerdo a que usted que conoce más, Jesucristo está diciendo, lo que está diciendo es así, o sea, Él es el rey de los judíos. Y mire, profesor, que si uno ve algo de la exégesis bíblica, inmediatamente después Jesucristo guarda silencio. Y eso fue lo que le causó más sorpresa a Pilato. O sea, le hace una pregunta escueta y Jesucristo responde si tú lo has dicho o era lo que tú dices. O sea, realmente Jesucristo lo que está haciendo es una afirmación y después de eso guarda silencio porque no tiene nada más que decir. O sea, es increíble, profesor, también ver que Jesucristo, lo que nosotros hablamos de que no es como nosotros, él mismo lo decía, que tus palabras sean sí, sí, no, 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 es ante esa situación, es una situación de muerte, es una situación ante la persona que tiene la autoridad de llevarlo a morir en la cruz, un suplicio supremamente doloroso, vergonzoso, extremadamente bárbaro en todo el sentido de la palabra, pero Jesucristo no titubea y es lo bonito, me gustó mucho, pero es lo que usted le decía, porque Jesucristo reafirma eso y guarda silencio y eso desconecta completamente a Pilato de la misma realidad en su mente pagana, porque él no es consciente de las muchas de más de 100 profecías bíblicas que se cumplirían en Jesucristo como el Hijo del Hombre. Hay algo interesante porque eso que usted dijo economiza mucho las palabras Jesús. Yo no sé por qué, bueno, imagínense, estamos hablando al principio hablamos de uno de los que fueron crucificados con él. Bueno, lo de Barrabás en realidad no lo vimos, tal vez te confundiste, pero lo de Barrabás no lo hemos tratado propiamente como tema. Luego entramos con el asunto de Judas y ahora estamos tratando el asunto de Pilato. Pero qué interesante un compartir de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Eso es una maravilla, o sea, simplemente, ¿qué puedo decir sin palabras, verdad? Es una cosa increíble y que yo no sé por qué razón siempre hablamos de los demás personajes, pero no hablamos de los personajes adyacentes y no del núcleo, ¿no? Donde debe girar absolutamente todo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque precisamente la actitud de Jesús que tiene aquí, mire cómo él economiza las palabras. O sea, él nunca, bueno, vea que a Pilato le conversó algo, le respondió algo. Le respondió, básicamente solo respondió, nunca, no preguntaba, respondió, pero cuando fue de Herodes, ni dijo, no dijo absolutamente nada, porque lo que nos está mostrando aquí Jesús es la formalidad que él tiene. No desperdicia las palabras, no se presta a la veleidad, a lo voluble, a lo baladí, ¿verdad? A lo corriente, sino que al morbo. Al morbo, al mismo morbo de la nada. La curiosidad, él no satisface la curiosidad de nada.
Hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Tenemos que analizar qué fue lo que Pilato realmente le quiso decir. Es un detalle que podríamos hasta buscar en el texto griego. Cuando dijo, ¿qué es la verdad? ¿Será que Pilato estaba interesado en la verdad o lo dijo irónicamente? O lo dijo irónicamente, simplemente como diciendo, voy a ponerlo en un compromiso, voy a preguntarle, y Jesús cayó porque comprendió la intencionalidad de él. Se limita expresamente en preguntas tan puntuales como, ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres el hijo del bendito? No pudo callar. Ante esas dos preguntas no pudo callar. Una, soy el rey de Israel y soy el hijo del Altísimo. Soy el hijo eterno de Dios. Son dos respuestas tremendas y contundentes que nunca las obvió y que las dijo precisamente en el momento preciso que lo tuvo que hacer. Sí. Y no podemos olvidar, profesor, que al fin y al cabo es el logos hecho carne, ¿no? Es la realidad, es la verdad suprema, la verdad divina que se hace hombre por la salvación, aún ante ese caso de un preámbulo de una sentencia de muerte. Por eso, profesor, quiero que en este mismo cotejo veamos otra vez ya el mismo episodio ya en el relato de Juan, porque es un poquitico más amplio y en el cual pues usted ha hecho referencia, que está otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a volverlo a leer otra vez completo desde el verso 28 en adelante, 18, 28 dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron por no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua, ya lo vimos. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y le dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato le dijo, tómenlo y júzguenlo según su ley, o sea, la ley mosaica. Los judíos contestaron, nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Nótese, ven que venían era con la mayor intencionalidad de aplicarle la pena de muerte de acuerdo a la ley romana, de acuerdo a los mismos establecimientos de la ley romana, pena de muerte de crucifixión, que no era para los ciudadanos romanos, sino para los extranjeros, para los esclavos o para los peores criminales. Con esto se iba a cumplir las palabras de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio. Nótese bien, profesor, que Jesucristo sí está dentro del palacio y los otros están afuera. Por así decirlo, Jesucristo, que es el santo puro inmaculado, de acuerdo a la ley mosaica, se contamina al entrar porque es una situación completamente diferente a los escrupulosos que podían ser estos saduceos y estos fariseos. Pilato volvió a entrar al palacio, llamó a Jesús y le preguntó, unos están afuera, otros están adentro. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿viene de ti estas preguntas o repite lo que te han dicho otros de mí? Yo veo, profesor, como una forma a veces hasta un poco medio irónica de Jesucristo en esa respuesta. Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si están hablando de un reino, están hablando de un rey, estamos hablando también de un imperio, de un gobierno, y mismo Jesucristo es muy claro en decir que tiene otra connotación que no es terrenal. Si fuera rey con este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no está de acá. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, para esto he nacido y he venido al mundo. O sea, da a entender que la verdad está íntimamente relacionada con su mesianismo y con su encarnación. Todo lo que está al lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo que es la verdad también en su mentalidad pagana, gentil. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Tal vez algunos exégetas han pensado que de pronto pensó que Jesucristo puede estar un poco medio loco, medio cuerdo, porque al fin y al cabo está hablando de un ejército, está hablando de un poder que está en otra esfera completamente no terrenal, de lo que era pues una guarnición romana con unos soldados preparados para la lucha, donde ejercían el poder y la fuerza ante cualquier sublevación o cualquier intento de rebeldía. Y él ve a un hombre atado, maniatado de pies y manos, completamente indefenso, y por eso creo que también le causa mucha curiosidad a Pilatos, y este es el primer intento, como vemos aquí, profesor, de tratar de salvar a Jesucristo. Salió de nuevo donde están los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí la costumbre es que la Pascua yo les devuelvo un prisionero. ¿Quieren ustedes que pongan en libertad al rey de los judíos? Mire bien que acepta Pilato ese apelativo, el rey de los judíos en relación a Jesucristo.
ellos empezaron a gritar, a este no, suelta Barrabás, y dice, Barrabás era un bandido. Quise leerlo todo, profesor, de forma completa, el texto desde el 28 al 40, para que usted nos dé las apreciaciones de lo que usted resaltaría en todo este episodio narrado por Juan. Bueno, el texto es largo, ¿verdad? Estamos hablando de 12 versículos y tendríamos que ir buscando, bueno, ya habíamos analizado lo del principio. Bueno, no sabemos en realidad por qué quiso quitarse el problema a Pilato. Tómenlo ustedes y lo juzgan ustedes. Quiso tal vez desestimar el caso. Quiso tal vez que los sacerdotes dijeran, wow, no nos atendió, olvidemos este asunto, no. Pero evidentemente Pilato quiso de primer momento quitarse el compromiso. No sé si lo despertaron muy temprano, el hombre estaba todavía durmiendo. Entonces, le pone el asunto a ellos. Ellos le dicen que ellos no pueden, cosa que supongo que el gobernador sabía, que solo ellos podían dictar sentencia de muerte. Y bueno, es muy interesante un detalle porque ellos están afuera. Ellos tienen a Jesús presentado. El hombre sale del pretorio, o sea, está saliendo para conversar con ellos. Ellos no están adentro porque no pueden entrar porque se contaminan. Cristo está afuera. Él entra y de adentro lo manda a llamar. O sea, ya la conversación es privada. Lo que Pilato le va a preguntar a él, los sacerdotes no lo van a oír. Y es interesante el detalle que él entra como judío. Es un interrogatorio personal. Ah, sí, Jesús va a entrar, pero es interesante que Jesús no tiene el prejuicio que tienen los judíos. Él entra, él pudo haberle dicho al gobernador, si me vas a decir algo, decímelo aquí porque yo no me puedo contaminar. Es que él no se podía contaminar, ¿verdad? Él no se podía, por naturaleza, él no se podía contaminar. No había nada que él tocara que lo pudiera contaminar. Él tocaba a los leprosos. Nadie podía tocar un leproso porque se le pegaba la lepra. Este es un detalle interesante. Bueno, es un detalle interesante que encuentro ahí. Profesor, antes de que avance, me hizo acordar algo que se acuerda, profesor, en el Ministerio Público de Jesucristo, que era un centurión romano que tiene un criado que está enfermo y dice, si quieres vamos, y Jesucristo quería hacer, dice, no, solo con tu palabra bastará para sanar. O sea, el centurión conocía esas leyes de pureza extremistas de los judíos, y aunque Jesucristo inicialmente quería ceder a ir hasta la propia casa para cuidar a este criado, sabiendo todos estos perjuicios, dice, no, solo con tu palabra sé que va a sanar. Y Jesús lo sana a distancia. Mire que Jesucristo también, profesor, veo que él, al fin y al cabo, es el Moisés superior. Las leyes mosaicas y todas las cosas están por encima de él, el sábado, el mismo templo, los mismos ceremoniales de pureza, rituales con respecto a lo que se podía o no hacer, relacionarse con prostitutas, con paganos, con gentiles, con publicanos. Ese también es profesor que aquí nos quedaríamos toda la noche, pero todo ese ambiente es tan importante, tan enriquecedor cuando uno conoce un poquitico más del judaísmo, y en este caso entra. Pero este caso es una cuestión más importante, profesor, porque estamos hablando ya, como decía aquí, de una sentencia de muerte. O sea, Jesucristo también se las estaría jugando todas, pero sin ningún titubeo, sin ningún temor, sin ninguna resquicencia, dice y acepta realmente lo que es. Es verdad, es rey y que tiene un reino que no hace parte de este mundo. ¿Cómo analiza usted, profesor? Perdone la interrupción, lo que estamos ahí en adelante. Es que el detalle es interesante, porque cuando usted me pregunta qué podemos encontrar ahí, encontramos eso precisamente, que no hay prejuicio del Señor entrar en casas de paganos, por lo mismo que acaba de mencionar, porque fue lo mismo que usted acaba de mencionar con el centurión. El centurión dice, no soy digno que entres, pero es muy posible que el centurión comprendiera la ley judía y sabía que un judío, menos un rabino, un rabí como él, un maestro, iba a entrar, lo iban a criticar, se lo iban a comer vivo, ¿no? Los fariseos, por supuesto. Bueno, vamos a ir en orden con ese detalle y luego vamos a ver, ¿acaso yo, judío, soy la nación? Hay un reproche de Pilato hacia los judíos y le dice, yo no soy judío, a mí no me metan esa bronca, que esa bronca es de ustedes, ese problema es de ustedes. Pero bueno, ya sabemos perfectamente que los sacerdotes dijeron, nosotros no podemos,
sea por las mismas leyes de ellos o las leyes que imperaban, que eran las leyes romanas. En todo caso, el que podía dictar sentencia era un pagano, ni siquiera el religioso era el que le iba a imponer la pena de muerte a Jesús, un pagano. Pero hay algo importante, es que más allá de quién lo entrega, quién lo condena, quién lo crucifica, lo más importante es en realidad quiénes son los culpables. Los culpables somos todos los pecadores. Y eso lo sabemos teológicamente, lo sabemos que eso es lo más importante. Hablaba con el pastor ahora sobre esto y yo le decía, ¿quién entregó realmente a Jesús? Y lo puse ante una disyuntiva. Le hice la pregunta y le dije, ¿el Padre o Judas? Bueno, ya los que conocen de la palabra sabrán que el Padre lo entregó en favor de nosotros, dice Hiper Afton. Ahora, ese es un detalle. Después, ya propiamente, me llama la atención esto cuando él lo hace entrar prácticamente a hablar privado con él y la pregunta que le hace Pilato, que es la pregunta sobre ¿acaso, vamos a ver, lo que Pilato, no, perdón, lo que Pilato le respondió, ¿acaso yo soy judío? Eso se lo está respondiendo a Jesús. ¿Tú eres el rey de los judíos? Le pregunta, respondiendo a Jesús, de ti mismo tú esto dices. O otros te dijeron esto acerca de mí, lo que yo mencionaba ese detalle precisamente, y que aquí lo tenemos más amplio. Respondió Pilato, ¿acaso yo, judío soy? Parece como que hay un poco de tensión ahí, ¿verdad? Se molesta Pilato y le dice, ¿acaso yo tengo que saber, yo tengo que meterme en los asuntos de ustedes? ¿Alguien te lo contó? Le dice Jesús, o lo dices por ti mismo. Hay un asunto que tal vez no lo podemos ver. ¿Será que Jesús de alguna manera quiso que Pilato entendiera quién era realmente él? Estoy hablando por efectos de salvación. A nadie se le podría ocurrir que Jesús de alguna manera le estaba abriendo la puerta de salvación a Pilato. ¿Tú lo dices o te lo contaron? Como yo le decía al principio, ¿es tu convicción? O sea, casi le dice, Pilato, ¿esto es convicción? ¿Tú crees que yo soy el rey? Y lo que Pilato sí sabía es que había sido entregado por envidia. Y eso se da mucho en este tiempo, por envidia, ¿verdad? Porque obviamente Cristo humilló totalmente a los fariseos. En sus conversaciones los humilló, de manera que ellos tenían una espina bien profunda. De manera que entonces, para terminar acá, encontrando por supuesto detalles, les soy sincero, en el texto griego no encuentro nada así como relevante, un verbo, una palabra muy especial que me haga pensar que hay algún detalle interesante que veo aquí. Dijo pues, le dijo Pilato, luego, rey, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, tú dices, ¿qué dices que rey soy? Esto, bueno, aquí lo tenemos en la oración subordinada sustantiva de complemento directo, pero tú dices, ¿qué dices? Dice rey, que rey soy, dice, tú dices que rey soy. Yo para esto he nacido. Bueno, eso es un perfecto que tenemos, he nacido, y para esto he venido. Bueno, aquí tal vez lo interesante son estos los dos perfectos. He nacido y por tanto no hay vuelta atrás. O sea, es un camino de no regreso. He nacido, nací para ser crucificado. Eso es así. O sea, yo siempre cuando enseño el perfecto, yo digo, como el perfecto tiene un aspecto resultativo, siempre diga, he nacido y por tanto, entonces, he nacido y por tanto, ¿cuál es la consecuencia de haber nacido? ¿Cuál es la consecuencia? Se nace para morir. he nacido para morir, ¿no? Y para esto he venido y por tanto, he venido y por tanto, aquí estoy. He venido y por tanto, aquí estoy. O sea, el hecho de que yo esté aquí no es una casualidad. Son muchas cosas que podemos deducir de todo lo que le está. Es toda una enseñanza, es toda una evangelización. Le podemos decir que Jesús está haciendo con Pilato y no lo hemos captado. No hemos captado la conversación que tiene. Para esto he nacido para salvar al mundo, he nacido para morir y he venido y por tanto he venido y por tanto estoy aquí y por tanto estoy aquí. Es
no sé si la mente de Pilato le daba para poder comprender la envergadura del acontecimiento que está. Podríamos decir que si Pilato si hubiera podido llegar a ponderar en realidad con quién estaba, con el creador del universo, el logos de Dios, el creador del universo, la razón por la cual todas las cosas existen, estaba ante el creador. Eso era para quedar petrificado Pilato en ese momento. Está hablando con el creador del universo. Entonces, eso yo lo miro, o sea, ya esos perfectos me ponen a pensar eso. Y para terminar, tenemos esos dos detalles. Luego, ya al final dícele Pilato, qué es verdad? ¿Qué nos indica esto? Bueno, muchas cosas se pueden sacar con esto. Lo que Jesús le estaba hablando era la verdad, la verdad. Para esto yo he venido, para ser crucificado, para esto yo estoy aquí. Esa es la verdad. Y él está perturbado totalmente y dice, ¿qué es la verdad? La palabra verdad tiene una raíz etimológica muy interesante, al menos en el griego. Es algo como a negativo y lanzano. Lanzano es como lo que se oculta, es lo que no se puede ocultar. La verdad es lo que usted no puede esconder, lo que usted no puede ocultar, lo que sale a la luz. Por eso, lo contrario a la verdad es la mentira. Por eso la mentira tarde que temprano sale a la luz. No hay forma de cubrir la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos, mi apreciado amigo Guido. Hasta este momento usted me dejó en el 38 y le doy el paso. Sí, profe, hasta ahí podemos analizar exegéticamente lo que usted dice. Estamos hablando de eso. Hay varias, podríamos hacer una cotejación. Primero, ¿a qué ha venido Jesucristo? Humanamente tiene una misión. La misión es ser rey. Hay un reino y todo eso va asociado con qué? Con la verdad, porque todo es un núcleo. Todo va íntimamente ligado a todo lo uno, a lo que ha venido. Su reino es rey y eso también es verdad. O sea, todo lo contrario, lo que usted mismo decía, el antagonismo, profesor, la mentira, las tinieblas, Satanás, los reyes de este mundo, toda la iniquidad, la maldad, todas las injusticias sociales. Jesucristo, que un reino de verdad, un reino de felicidad, un reino eterno, un reino de una dimensión superior, un solo rey verdadero eterno, no reyes de paso que pasaban. Cuando Jesucristo nace, estaba Augusto César y cuando es crucificado estaba Tiberio César. Reyes que a veces o eran unos llevados y después cuando decía el famoso adagio decía el César ha muerto, viva el César, o sea, uno reemplazaba al otro y ya la tristeza de uno se complementaba ya con la alegría del otro que venía, que su yuga y todas cosas. Entonces, todo ese contexto, profesor teológico, bíblico, lo que usted mismo nos decía, el término la verdad, o sea, algo que no se puede ocultar, algo que es transparente, que es claro, que es llano, es increíble. Y también sabe, profesor, que veo yo aquí, lo temerario de Jesucristo. Lo temerario porque me imagino que ante Pilato, por ser un gobernador romano, no muchas personas creo que le hablaban de la forma como le hablaba a Jesucristo, ¿no? Con ese radicalismo, ver ante una persona que podía mandarlo con el simple hecho de decir, te vas a la cruz, lo mandaba a la crucifixión, y lo temerario, lo valiente, lo gallardo de Jesucristo, en este momento pues de prueba máxima, como decía, a lo que ha venido, y todo en ese mismo contexto de la salvación, ¿no, profesor? O sea, eso lo coge a uno y lo exalta mucho, y sobre todo cuando tenemos oportunidad de analizar un poquitico más el texto en su contexto. Bueno, has usado una palabra un poco fuerte, temerario. No olvidemos en realidad quién es él. O sea, ese que está ahí no es un simple hombre, ese es un hombre de Dios, o sea, hombre de Dios, él es hombre de Dios. Lo interesante es cómo este hombre, a mí me llama mucho la atención, la escritura habla mucho, utiliza mucho el asunto de mirar, y cuando con Jesús dice, y miró las multitudes y alzó la vista, es muy rico en este concepto de mirar, porque el hecho de comprender se inicia por la mirada, la comprensión entra por la mirada, evidentemente. Entonces, ¿qué realmente pensaba Jesús en ese momento al mirar a Pilato? Le prestó atención, lo consideró, lo valoró, le temió.
que en ese punto no creo en realidad que pueda existir algo así. De hecho, cuando Pilato altivamente le dice, ¿acaso no crees que tengo poder para condenarte? ¿Acaso crees que no tengo poder para ahora dejarte libre? Si a mí me da la gana, aunque esos sacerdotes estén pegando 4 gritos, yo sí quiero, pero fue pura fanfarronada, porque esa entereza que mostraba en ese momento debió haberla mantenido cuando los fariseos y los sacerdotes le dijeron, si sueltas a este, no eres amigo del César. Y ahí se desmoronó totalmente Pilato. Entonces era pura fanfarronería. Jesús le dijo, si tú no tienes autoridad sobre mí, y la autoridad que tienes sobre mí es porque te ha sido dada. Si no te hubiera sido dada, no tienes absolutamente ninguna autoridad. Cristo demostró, y esto lo estuve mencionando con el tema de Judas, cuando a Judas se le recarga la culpabilidad o la responsabilidad de atarlo, o sea, de aprenderlo. Él es el guía de los que lo van a tomar. Judas no mete mano. Judas no toma a Jesús, Judas besa a Jesús, posiblemente lo abrazó y lo besó, nada más. Ese es el hombre, lléveselo con seguridad, eso fue todo. Pero antes de este evento, Cristo demostró, sin pestañear, sin mover un solo dedo, simplemente habló, el Logos hablando. Los hombres se admiraban de él cuando él reprendía los vientos y la mar, cuando los demonios se le sujetaban y se le arrodillaban a él y decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Nunca a un profeta de Dios se le dijo eso. Nunca nadie decía, le dijo un Eliseo, a un Elías, a un Isaías, ¿quién eres tú? Los hombres decían, ¿quién eres tú? Se maravillaban. El Logos. Yo solamente me imagino verle la mirada al Señor Jesucristo. No dudo sus bellos ojos. No tiene tampoco relevancia eso. Pero es verle la mirada de ese hombre, porque esa mirada cautivaba. Fue cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando se arrimó y le dijo que lo siguiera, y Pedro cayó de rodillas y le dijo, soy un pecador, Señor, soy un pecador, soy un miserable, no soy digno, apártate de mí, le decía. Pero ¿por qué Pedro le decía a él que se apartara? Yo puedo imaginarme que lo está viendo. ¿Con qué ojos lo está viendo? Lo está haciendo añicos, lo está desmoronando, lo está haciendo ceniza, literalmente lo está haciendo ceniza. Entonces yo me pregunto, cuando está con Pilato y está hablando con Pilato, un tipo, un militar, un hombre recio, frío, que para ordenar la muerte no lo pensaba, porque así tenían que ser estos hombres. Este imperio era así, era el imperio de hierro, tenía que ser así, torturaba. Mire la crucifixión, yo sé que ellos no la inventaron, pero la utilizaron. Y era totalmente intimidante. ¿Por qué era intimidante? Porque morían lentamente bajo una tortura terrible. Bueno, es que, Guido, solamente tenemos que, aún hasta las películas, ver, cuando coloca un clavo de 6 pulgadas posiblemente, le colocan los 2 pies, que eso es lo que, bueno, por lo menos eso no lo especifica la escritura, le colocan 2 pies y le traspasan posiblemente un clavo de 8 pulgadas o 10 pulgadas, le cruzan y le rompen los huesos. El dolor tenía que ser indescriptible. Entonces, volviendo al caso aquí, porque estamos hablando de Pilato, el actor es Pilato, el protagonista es Pilato, es una película de Pilato, ni siquiera de Jesús, ni de Pedro, ni de Judas. La impresión cuando lo ve, la forma también despreciativa, cómo oculta la misma dignidad del Señor, porque cuando vienen los hombres dice, este hombre utiliza un despectivo, este hombre. Así que es lo que yo logro encontrar de pronto en esta forma, esta interacción entre Pilato y Jesucristo. Sí, profesor, para ir avanzando un poquitico más, quería terminar ese texto, porque no tocamos a Barrabás, pero sí lo tocamos un poco con el buen ladrón, porque al final, profesor, el primer intento que hace Pilato de liberar a Jesucristo, dice en el verso 30, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelvo un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Acepta, o sea, Pilato acepta que Jesucristo es rey de los judíos en cuanto a la acusación a la cual vienen y ya había afirmado Jesucristo en el interrogatorio que tuvo
de forma personal de que sí él es rey y que su reino no era parte de este mundo. Y dice en el verso, profesor, ellos empezaron a gritar, a ese no, suelta a Barrabás, y nos dice quién era Barrabás, dice que era un bandido. No sé cómo aparece en el texto original, bandido, bandolero, ladrón, sedicioso. ¿Hay algo que rescatar en relación a Barrabás en el verso 40, profesor? Es el verso 40, sí, dice, gritaron, pues, esa palabra por gritar es una palabra muy fuerte, ¿no? Es un verbo muy fuerte, ¿verdad? No es un simple sonido, un simple gritar común y corriente, es muy fuerte porque dice que, casi como una histeria colectiva, profesor. Tanto es así que prevalecían los gritos. Fue algo tremendo que son cosas que cuesta entenderlas. ¿Por qué cuesta entenderlas? A no ser que hagamos una diferenciación que algunos entienden, que en realidad ese pueblo que estaba ahí, algunos dicen que era, digamos, la chusma, que ese fue, y no era el pueblo beneficiado, el pueblo que había recibido muchos milagros, que estamos de mañana, estamos 5 o 6 de la mañana, no sabemos cuánto duró el juicio exactamente. Por el relato que tenemos, puede haber durado 20 minutos, 30 minutos, cuanto mucho, no necesariamente. Estamos hablando 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, cuanto mucho. Creo que todavía la gente está durmiendo. Por lo menos los niños están durmiendo y la gente todavía no ha empezado a hacer su desayuno, no sé. La cuestión es que en ese momento tenemos un montón de desvelados ahí, un montón de trasnochados, tenemos un montón de gente, posiblemente mucha gente, como yo mencionaba, de taberna, de la calle, indigentes, de pronto la habían ido indigentes, que no, ¿verdad? Y los principales sacerdotes los incitaban a pedir la muerte de Jesús y obviamente en este caso a pedir a Barrabás. Dice que mencionando con respecto a lo que usted menciona, era un bandido, era así como un salteador y ya había cometido un homicidio posiblemente uno de los asaltos que hizo. Algunos lo tienen como una especie también de guerrillero y algunos prefirieron, dice, bueno, este es el manso, necesitamos el guerrillero, necesitamos sacudirnos, necesitamos guerrillas, este podría servirnos a nosotros para constituirse un líder de una guerrilla, es lo que podría decir ahí en ese caso. Bueno, profe, ahorita analizando ya el texto otra vez de Mateo, hay también una característica muy importante. Lo voy a leer también otra vez en forma general, pero solo resaltaremos algo que no hemos tocado para ir avanzando. Dice en el verso 27, capítulo 27, verso 11, Jesús compadeció ante el gobernador y este comenzó a interrogarlo, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestaba nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho, ya lo hemos analizado. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenían entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo, ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Aquí quiero que también resaltemos el término Cristo o Christus, porque mire que aparece ya diferente, profesor. Cuando estamos en el texto anterior, decía Rey de los Judíos, aquí viene otra connotación de otro término que también tiene mucho que ver con su misma divinidad, o sea, el que es el Cristo. Se lo dejo ahorita, profesor, para que después nos resuelva un poquitico más, porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Disculpe el pasaje que estás leyendo para ubicarme. 27 de Mateo, profesor. Estoy en el capítulo 27, verso 17. Okay. 27, 17. Ok. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo, ¿a quién quieren que deje a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire que aquí cambia. No lo reconoce como rey de los judíos, sino como Cristo, porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con este hombre, porque es un santo y anoche tuvo un sueño horrible por causa de él. Hasta ahí lo quiero dejar, profesor, y quiero que resaltemos, si usted nos quiere hacer una acotación o ampliar un poco más sobre el término que utilizan aquí de Cristo y lo que dice la esposa de Pilato de que era un santo.
para que analicemos un poquitico más desde la etimología del griego koiné. Bueno, aquí cuando dice Jesús, el llamado Cristo, podríamos de pronto hasta decir apodado el Cristo, ¿verdad? Perfectamente el término lo permite, o por sobrenombre, o teniendo el sobrenombre de el ungido. No olvidemos otro detalle con Pilato. Pilato, en cierto sentido, como que quiere vengarse de los principales sacerdotes, ¿verdad? En parte se mofa un poco al usar, o lo hace adrede, de usar términos como el Cristo. Él insiste, a vuestro rey he de crucificar, a vuestro rey, o sea, le restriegan la cara a ellos que él es el rey. A Pilato no le está interesando. Pilato ya creo que sabe que no constituye, militarmente, Jesús no constituye ningún peligro, porque sabe precisamente que está siendo entregado por envidia. Pero Pilato es bandido también. Pilato quiere sacarse un clavito con ellos, no sé de qué, por qué razón, porque bueno, siempre había un gran problema entre ellos, pero le dice el llamado ungido, porque le está diciendo Cristo, Cristo, el ungido. Les está diciendo que es el Mesías. El Mesías. Eso eran palabras mayores para los judíos. ¿Ustedes creen que si ellos en realidad creían que era el Mesías, lo iban a crucificar? Una de las preguntas que podríamos hacer, ellos esperaban un Mesías. ¿Por qué no lograban entender Isaías cuando habló del siervo sufriente? ¿Qué entendían? El eunuco le pregunta a Felipe, le dice, estoy leyendo, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo acá este pasaje que dice que cargó nuestros pecados y que y todo empieza y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo voy a entender si no me lo explica? ¿Qué pasaba con los rabinos que no explicaban ese texto? Estaba oscurecido para ellos, porque la mano de Dios estaba en todo. La mano de Dios, mire, fue Caifás, creo que fue Caifás, si mal no recuerdo, el que dijo, por inspiración de Dios, por el Espíritu de Dios dijo, es necesario que muera un hombre y no muera todo el pueblo. Y dice que eso se lo inspiró Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios le habla al sumo sacerdote? No recuerdo si era Anás, creo que era Caifás más bien. En todo caso, uno de los dos. Entonces, cuando llamado el Cristo, Jesús significa Salvador. Valorarían Josué, pues. Josué, el tal Josué del Antiguo Testamento. Salvador, el Salvador ungido. Qué clase de nombre, ¿verdad? Ese es el tal Jesucristo. Y juntaron las dos palabras. Jesucristo, el Salvador ungido. Eso le está diciendo. Ahora, el otro detalle que tenemos, no entiendo la razón por qué la versión de latinoamericana traduce santo el sustantivo diqueo. Diqueo es justo. Diqueo, justo. Así es el texto original. No sé santo, no encuentro la razón para que se le pueda traducir santo. Sí, claramente está indicando que es el justo. Ahora, lo interesante. Justo viene del dicario, ¿no? El dique, el que cumple la ley, ¿no? El que es recto, el que. Recto. Pero eso sí es en un sueño, ese sí sería, profesor, entonces podríamos mirar que lo que hace Pilato de pronto es una manera un poco despectiva, este es el Cristo de ustedes, pero en el sueño de la mujer de Pilato, ese sí es más veraz porque por sueño dice, este es el justo, o sea, el que no tiene, el que es recto, el que cumple con el dique, con la ley, ese apelativo sí sería más de acuerdo, ¿no es cierto, profesor? ¿Podríamos decir eso? O sea, en cuanto a la forma como describe Pilato a Jesucristo y el que describe a la mujer. La mujer lo describe ya como el justo en el sentido de que ya es por una revelación, por un sueño, mientras que Pilato lo hace de una forma despectiva. ¿Cómo vería usted ese panorama ahí, profesor? No estoy muy seguro que sea despectivo. Lo que yo siento es que lo hace de una manera que los judíos se sientan más ardidos, los judíos se sientan más molestos, porque decían, este es un hombre que pervierte al pueblo. Las acusaciones de los sacerdotes con Jesús, pervierte el pueblo, o sea, contraviene la ley, va en contra de la ley nuestra. Entonces, ese era el tipo de acusaciones que tenía. Creo que debido a que Pilato sabía por qué lo entregaban,
era una forma como de burlarse y reírse de ellos y decirles, mire, por eso les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Se crucifica al rey de ustedes, ustedes crucifican a su rey y aquí le está llamando el ungido. O sea, yo, por supuesto, no estoy convencido de que Pilato estaba persuadido por Jesucristo o que Pilato sabía y estaba convencido que era el rey y que de pronto Pilato pues iba a sufrir una conversión o algo por el estilo. Nada de eso, por supuesto que no. Pero la bronca era con los judíos. Entonces, ahora, el detalle con la mujer, no sé si esa versión aparece solamente en Mateo. Eso sí, no estoy seguro si aparece otra versión con respecto a lo de En la mujer. Lucas, estamos hablando de Lucas. Bueno, estábamos aquí en Mateo, me dijo. Lo de la mujer, ¿no? No fue aquí donde me mencionó lo de la mujer. Acá está, sí, estamos en el 19. Estando sentado él en el tribunal, envió a él la mujer de él a decirle, nada tengas, vamos a ver cómo es aquí el texto, nada tengas que ver con ese justo. Eso más o menos es nada a ti que ver, nada a ti que ver con ese justo, con ese justo. Es que aquí se agrega el tengas. Eso tiene que ser como suplido, nada a ti que ver con eso. O sea, como diciendo, no te metas con ese hombre. No te metas con ese hombre. Y no, creo que es en el otro pasaje, vamos a ver si es aquí donde, no, aquí no, sí, aquí está. Dice, con ese justo, porque mucho sufrí, y evidentemente el verbo paso sí se refiere a sufrir. Hoy, en un sueño, por causa de él, ignoramos qué soñó. Eso sí, lo ignoramos. ¿Qué fue lo que soñó? Dice, en ese sueño sufrí mucho por causa de él. No sabemos exactamente qué lo sucede, no tenemos, lamentablemente no tenemos ese detalle, pero apremia al hombre a decir, nada con él, a ti, no te metas con él. Es lo que podemos en este caso ver en esta parte. Pero ahí podemos ir, profesor, podemos ver cómo se va cumpliendo todos los títulos que tienen que ver con Jesucristo, el primero rey, en este después Mesías, en este también justo, todos esos apelativos tienen que ver con la misma persona del verbo que se encarna. Así sea así sea por Pilato, así sea por esta mujer, así sea por el mismo pueblo de Israel, en relación a las acusaciones, pero de todas maneras en él se cumple a exactitud todos esos apelativos, todas esas profecías y todos esos nombres tan simbólicos que tienen que ver con lo que realmente él encarna y a lo que había venido al mundo. Esa también puede ser una explicación muy bonita desde el punto de vista pues teológico que nos enseña a nosotros también lo excelso que es Jesucristo. Y de hecho mismo es un sueño terrible precisamente por las mismas consecuencias que iba a traer el ser su esposo responsable también de dar la sentencia final, así sea por la presión, podría ser también ese caso, ¿no? O sea, aunque es especulativamente hablando, pero también podría ser por esa misma línea. En el texto de Marcos, profesor, aquí hay algo que llama mucho la atención porque es por así decirlo. Me permite un segundito nada más, 19.9, es que estoy viendo algo también interesante. Yo aquí me presté precisamente para coleccionar las preguntas de Pilato, básicamente, y una que me llama la atención, si usted me permite nada más, San Juan 19.9, y luego vamos a decir, solamente quiero ver porque me llama la atención una de las preguntas que le hizo Pilato a Jesús. Cuando él se entera que él es hijo de Dios, o se dice que es hijo de Dios, él le hace una pregunta que me llama la atención. 19, vamos a ver, 19.9, ¿de dónde eres? 19.9, dice así, vamos a leer del 8. Cuando pues oyó Pilato esta palabra, pero vamos a ver todo el anterior, 7, respondiéndole los judíos, nosotros una ley tenemos, y según la ley debe morir, porque hijo de Dios así mismo se hizo. Oiga lo que dice, cuando pues oyó Pilato esta palabra, más temió, sintió miedo, sintió fobia, bueno, ese es el fobeo, ¿no? Temió, y entró en el pretorio de nuevo, y dice a Jesús está dentro del pretorio. Él lo tiene allá adentro, él sale, conversa con los judíos, vuelve a entrar y está en ese asunto. Entra y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús respuesta no le dio.
¿de dónde eres tú? ¿De qué planeta venís, hombre? Sí, recordemos que es un pagano y recordemos que está bajo una mitología. Ellos pues, habían heredado de los griegos, por supuesto, usted sabe, el Pues claro, Partenón de los dioses, cambiaron simplemente los nombres, pero eran los mismos dioses. Cuando él escucha que es hijo de Dios, inmediatamente este pagano relacionó eso con la mitología, con los dioses, y él entendió que es un dios. Y todavía unado a eso, se acuerda que la mujer le dice, no te metas con este hombre. Y entonces dice, ahora sí que estoy metido en un lío, porque el hombre que tengo ahorita aquí adentro no es cualquier hombre. Estos judíos están diciendo que es hijo de Dios, y si es hijo de Dios, la frase hijo de Dios se entendía que tenía la misma naturaleza de Dios. Eso lo entendió bien, y le pregunta, ¿y de dónde eres? ¿De qué planeta venís? Y ya Jesús sí ahí no le respondió nada. Interesante. interesante ese detalle, profesor, porque ahí podemos ir cotejando. Primero, los títulos, Rey, Cristo, Justo e Hijo de Dios. Y de hecho, profesor, acuérdese también en el episodio de Hechos de los Apóstoles, cuando estaba Pelo con su compañero Pablo, también los pensaban que era Júpiter y Hermes que se habían encarnado. Entonces, ese mismo también es importante todo eso, en esa misma mitología griega y romana, de tener toda esa cantidad de dioses, deidades en el Olimpo, que se podían encarnar. En el caso de Apolo o Hermes, también es muy importante eso. Después de eso, profesor, podemos analizar lo que trata de hacer, para ir ya redondeando, porque llevamos 1 hora 20 minutos, lo lleva ante Herodes, ya lo vimos, por la jurisdicción en Galilea. Eso está en el texto de Lucas capítulo 23 del 1 al 24, pero también no es tan, cuando está ante Herodes, si quiere lo analicemos un poquito, profesor, porque no es mayor relevante, pero también tiene una connotación importante. Dice, al oír Pilatos, preguntó a qué hombre era Galileo, en el capítulo 23 de Lucas, verso 6. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días, sabemos que el preámbulo a la Pascua. Estoy en el verso 8 de 23 de Lucas. Al ver a Jesús, nótese bien, profesor, aquí algo muy interesante, al ver a Jesús, ¿cómo sería la dignidad de Jesucristo, su majestad, su fisionomía? Debió haber sido una forma tan atrayente, porque acordémonos anteriormente también en su ministerio público que Saqueo también, que él a bajo estatura se sube un sicomoro porque quería ver cómo era Jesucristo. O sea, interesante eso que dice Lucas, porque al ver a Jesucristo, o sea, encontrarse cara a cara, como también se lo encontró anteriormente Pilatos, se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. ¿Qué era lo que quería este Herodes? Que hiciera algún milagro en su presencia, una especie como si fuera alguien, un hacedor de milagros, y no solamente por lo que él representaba. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones, aquí se estaban dentro, como es un judío, sí están dentro del palacio de Herodes, independientemente de lo que era anteriormente con Pilatos. Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo volvió a Pilato. O sea, no lo azotó, no lo flageló, solamente se burló de él. Pensó pues que era también una especie como, pienso yo, como una persona no muy cuerda. También acordemos que él tenía en su conciencia la muerte de Juan el Bautista, y de pronto también no quería involucrarse en cuestiones de naví, de profetas o algo así. Y profesor, ¿cómo podemos, cuando Jesús anteriormente había escrito a Herodes que era una raposa o un zorro, eso en la misma etimología del griego es despectivo, equivaldría a decir que en nuestro lenguaje actual? La forma como Jesús había referido anteriormente a este Herodes, Herodes Antipas. Bueno, obviamente es una metáfora. Zorra, por alguna característica que tiene el zorro, generalmente se dice que es astuto, ¿no? Es un animal muy astuto. Puede ser que haga referencia precisamente a esa cualidad, al decir zorra. Pero quiero además de eso, algunos detalles que se encuentran aquí sobre el caso de Herodes. Herodes dice que hacía tiempo quería verlo. ¿Por qué no lo miraba? Si es un rey, Herodes era un rey, simplemente lo que tenía que hacer era simplemente ir en una caravana, ir a buscarlo, ir a verlo, porque lo que se escuchaba es que hacía milagros y eso es lo que él quería. Pero digamos no es Dinamis, ahí es Simeón.
Aquí cuando dice milagros se utiliza esa palabra Simeón, Simeón. Simeón es una señal. Él quería una señal. Algo así como que descendiera fuego. Algún tipo de portento que él viera, algo. Él quería ver algo así. Bueno, por supuesto. Algo así, profesor, como lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Algo, pues claro, perfectamente. Una señal extraordinaria, algo que fuera en algún Claro, poder claro, sobrenatural. sí, en las películas lo vemos. Creo que en alguna ocasión una película presenta una vasija y le dice, hágala de oro, conviértela en oro, ¿no? Cosas de tipo, toda la veleidad del mundo. Pero hay un detalle que Jesús no le respondió absolutamente nada. Yo creo que Jesús ni lo alzó a ver. Casi que estoy convencido que ni siquiera lo alzó a ver. Y hay un verbo muy tremendo que se utiliza para Herodes, es el verbo exouxeneo. Exouxeneo es quizás el verbo, porque hasta intensivo es, que lo trató como nada, peor que la nada. Lo despreció completamente. Sí, pero es que despreciar, simplemente despreciar es rebajar el precio, menospreciar es aminorar el precio, pero hay precio. O sea, usted dice, lo menospreció, simplemente lo rebajó de precio. Algo de precio le quedó, pero lo que está haciendo Herodes es rotundamente tratarlo como que no existiera, como nada. Exouxeneo está compuesto por ex, que es intensivo, y una palabra que viene de decir nada. Aquí eso más o menos es no una cosa, no una cosa, ya no una cosa. O sea, lo trató menos que una cosa. Sí, o sea, es pesadísimo. Y dice, y le menospreció. Ahora, aparte de eso, es un menospreció, vamos a ver, lo menospreció. Ok, sí. Eso es exactamente lo que sucede. Y dice que y utiliza otra cosa que es burlándose, en peso en griego, en peso. Nuevamente tenemos el prefijo intensivo y una palabra que significa como que él lo tomó a juego, como que aquí se burló, pero es como cuando alguien hace juegos jugando como niños, jugando y burlándose, ¿verdad? Como que una cosa así, ¿no? Una mofa así. O sea, son indignas, las dos palabras que se utilizan ahí son intensivas y son extremadamente indignas. Razón tenía el Señor desde que llegó, sabía con la bestia que se iba a topar y no le contestó absolutamente nada. Y esa fue la ira que yo entiendo la gran molestia del tipo, porque con platillos, porque cuando, imagínense se amistaron, eran enemigos, Pilato y Herodes, los dos se odiaban. Y dice que se contentaron, se reconciliaron. ¿Cómo nos iba a reconciliar? ¿Le parece? Seguramente le dice Pilato, le manda un mensaje antes de que le llegue, ahí le va a llegar un regalito, le dice, vas a ver qué regalito. Y cuando el otro se entera que es Jesús, dice, estoy seguro que no, invitó a toda la gente, a sus amigos, y dice, tengo un espectáculo para ustedes. Nada menos, mire el regalazo que me acaba de mandar Pilato al rey de los judíos, el que hace milagros. Aquello fue bomba, fue un anuncio bomba. Yo me imagino a todas las amistades, eso hizo un banquete, no sé qué me puedo imaginar, o si lo improvisó. La cuestión es que cuando llegó Jesús, no, y dice, vea la forma humillante, de la forma más humillante, dice que con los soldados se burló, vistiéndolo un vestido espléndido, lo remite de nuevo a Pilato. O sea, era parte de toda la humillación. Del teatro, del mismo teatro, del mismo escenario. Sí, es que vamos a ver, una cosa es la crucifixión, una cosa es todo lo que pasó él, todo, y no hemos llegado todavía a la parte donde dice que lo va a azotar, y en la forma, que eso a usted que le encantan todos esos detalles, la forma en que es azotado, y los instrumentos que se utilizaban para azotar, ¿verdad? Que literalmente arrancaban
los pedazos de carne, literalmente eran pedazos de carne que cuando penetraban esos filosos huesos o esos filosos metales se clavaban en la piel y rasgaban totalmente la piel. O sea que no exageró Isaías cuando dijo que iba a quedar irreconocible. Perdón a la película del señor, ahorita se me escapa el nombre, ¿cómo que se llama? La pasión de Mel Gibson. Gibson ese. Quedó corto, porque ahí vemos al actor bien desfigurado, lleno de hematomas, sus ojos prácticamente cerrados, ¿verdad? Su boca reventada, sus encías reventadas, hinchado completamente, pero Isaías lo ve diferente. Se podría ser. Podría ser para un análisis más. Yo no sé, sería bueno ir a la Septuaginta algún día y ver la parte cuando traduce Reina Valera molido por nuestros pecados. Eso es exactamente. Eso, entonces, porque quiero ir redondeando para ir terminando, porque llevamos una hora Llevamos 1 hora 30 minutos y vamos a ir finalizando. Profesor, también quiero, con lo que estamos hablando ahorita, mire, vuelvo a resaltar también la gallardía, lo varonil de Jesucristo, lo valiente. Cuando el Sanedrín le pregunta, ¿eres tú hijo de Dios? Ustedes lo dicen y verán al Hijo del Hombre descender sobre las nubes en forma de parucía. No tiene ningún reparo, por eso lo acusan de blasfemo, pero Jesucristo dijo la realidad, lo que él es, su misma naturaleza divina y humana, su misma misión mesiánica, su misma persistencia. Cuando está ante Pilato dices, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, para eso he venido, mi reino de este mundo, también le contesta. Pero ante este otro, o sea, como usted nos explica, profesor, es tan insignificante, tal vez por el mismo hecho de que se había también untado sus manos de sangre con Juan Bautista, el último precursor, la voz del desierto, tal vez por eso Jesucristo también siente tanto desprecio ante esta persona, también ve su alma corrompida que realmente pues no merece la pena, que guarda completo silencio. Y hay que tener en cuenta, profesor, de que si Jesucristo le hubiera hecho alguna señal de estas, posiblemente este Herodes lo hubiera dejado libertad y Pilato no hubiera objetado nada, porque realmente lo había devuelto, lo había mandado a él para que, por así decirlo, liberarse de él. Pero mire, en el plan divino, lo que estamos hablando, profesor, este Herodes no equipara en importancia al Sanedrín y al mismo Pilatos. O sea, estaría como en un nivel mucho más bajo en cuanto a todo lo que fue ese juicio, ¿no? Por lo que hemos visto. Podría ser también por los antecedentes pues, del martirio de Juan el Bautista. Para finalizar, profesor, porque eso de la pasión de Jesucristo lo podemos dejar para más adelante, quiero la última cita bíblica con su opinión, que me parece que hace un compartir muy interesante como los otros. Está otra vez en Mateo capítulo 26, verso 24. Ya después de los intentos que vimos anteriormente de Pilato tratar de salvar a Jesús con lo que fue pues, lo que le dijo su esposa, con lo que trató de hacer con Barrabás, con lo que hizo ante este Herodes, ya después de la crucifixión, la flagelación, la corona de espinas. Pero quiero resaltar, por así decirlo, ya lo último final, ya ante la presión y ante todo el panorama que había así del mismo Sanedrín y la muchedumbre en contra, con ese mismo que usted nos dice, profesor, esa gritería, que para mí sería casi una histeria colectiva. Qué interesante eso, 5 días atrás proclamado como un rey, ahorita acusado como un sedicioso, pero dice en el verso 24, al darse cuenta Pilato de que no consiguió nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, lo que nos da a entender en el verso 24, profesor de Mateo, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y le dijo, ustedes responderán por su sangre. Perdón porque estoy perdido, ¿me dijiste 26, 24? Sí, perdón, 27, profesor, 27 Mateo, discúlpeme, 27, 24, con esto finalizamos, que me parece ya como conclusivo otra vez, 27 Mateo, verso el 24 en adelante. Al darse cuenta Pilato de que no consiguió nada, sino que más bien aumentaba, aquí dice el alboroto, lo que estamos hablando pues de esa gritería que usted nos dio, pidió agua, un ceremonial muy propio de los judíos, y se lavó las manos delante del pueblo, por así decirlo, no tengo ninguna culpa, y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesucristo, que después podemos hacer énfasis en eso, y lo entregó, ¿para qué? Para que lo crucificaran. Porque la antesala de la crucifixión era también la flagelación. O sea, ya no había vuelta de hoja, fue su sentencia final, ya Jesucristo camino a la cruz. ¿Cómo analizaría usted, profesor, esos últimos versos del 24
al 26. Bueno, ya para este momento Pilato no tiene opción de soltarlo, lo ha intentado 3 veces, ha fracasado en su intento, pero él quiere aliviar su conciencia y toma la decisión. No sé si eso de lavarse era una costumbre más allá de un rito, o una forma de expresar que él, obviamente que él no tiene nada que ver con lo que va a suceder. Utiliza precisamente la palabra inocente, muy interesante, esa palabra inocente es la que se utiliza cuando el mismo Judas dijo, he entregado sangre inocente, es exactamente la misma palabra que se utiliza ahí. Soy inocente de la sangre de este. Nuevamente, la forma en que ahí sí yo tengo que llegar al punto despectiva. Este pronombre demostrativo es una forma despectiva, no menciona su nombre. Un hombre totalmente insensible, lo que muestra totalmente que lo que hablábamos al principio, que si de pronto algo pudo haber herido el sentimiento Jesús con lo que él hablaba, notamos que en la forma que habla, ¿no? Es que la palabra es despectivo, ¿no? Aquí lo menciona, dice, la sangre de vosotros veréis. Llega un momento de total insensibilidad de Pilato y decir, no, pues al final de cuentas se desvaneció toda la impresión, todo lo impresionado que estaba, como aquella frase que vimos cuando dijo, ¿y de dónde eres? Cuando escuchó que era hijo de Dios, ¿de dónde eres? Parece que lo tomó en poco. Él dice, bueno, los dioses son caprichosos, los dioses hacen lo que quieran, lo que les da la gana, pues son dioses. No sé si en el fondo tal vez él pensó que, bueno, no me meto en este asunto es demasiado complicado, mejor aquí voy a tratar de lavarme las manos, no tengo nada que ver, allá ustedes, hagan lo que ustedes quieran, queda a merced de ustedes. Pero obviamente tenía que dar la sentencia, la orden. No sé si era parte del procedimiento al de crucificar, el azotarlo a él. Es una de las partes muy nobles que yo encuentro. De pronto yo pude haber pensado, bueno, solamente llévelo y lo crucifican, pero lo azota. Dice que tras azotarlo, no, y me viene a la mente algo muy importante en 8:32 de Romanos, el que no escatimó. Y es que eso es tremendo, porque está hablando del Padre y utiliza una palabra, la palabra escatimar. Y nada más, permítame, porque yo sé que ya estamos terminando, pero a mí me impresiona tremenda esto, porque esa palabra escatimar tiene que ver mucho con ese azote. Y no solamente el azote, pues propiamente, por supuesto, la crucifixión. Pero me vino a la mente esa palabra, 8:32 de Romanos. Dice así, dice, dice así, quien de cierto al propio Hijo no escatimó. Fídome es el verbo, fídome. Y fídome es no tener compasión ni miramiento de alguien. Eso es exactamente lo que significa dejar, no apiadarse de él. Y por supuesto, todo el castigo, dice, lo describe interesantemente Pedro cuando dice, por su llaga, por su herida, dice otra traducción, fuimos curados. Esas llagas o esa herida producida por el látigo nos iba a dar sanidad a nosotros. Todo ese dolor, todo ese dolor terrible al ser azotado, al ser molido, como habíamos dicho, nos iba a traer esa paz y nos iba a traer esa sanidad. Por eso, este es el núcleo del evangelio. Este es el mensaje del evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, este es el núcleo, la cruz de Cristo es el núcleo. El cristianismo tiene que entender que este es el núcleo. Tanto que discutimos y batimos, que si la iglesia verdadera, que si no la iglesia verdadera. No, lo verdadero es esto. Lo verdadero es tener este encuentro con Jesucristo. Lo verdadero es identificarme con el crucificado y llegar, por supuesto, como tenemos que hacerlo, arrepentidos de corazón, entregándole el corazón a Jesucristo y diciéndole, no entregándole el corazón a ninguna religión, entregándole el corazón a Jesucristo,
Aquí, Guido, que hemos repasado parte en este compartimento, esta parte, porque está ligado, es que Pilato está ligado, porque Pilato es el que da la orden, azótelo. Y me vino a la mente poderosamente el Padre, dice, y no dice al Hijo, su propio Hijo y su único Hijo. Unigénito. No lo, vamos a ver, no le alivió la pena, le acrecentó la pena. Qué tensión más fuerte para el cielo, el momento culminante, cuando él está siendo azotado, cuando es llevado a la cruz, cuando es crucificado, y el tiempo de la agonía, cuando él está agonizando. Es simplemente espeluznante para pararse de los pelos en el momento en que él está. Y algo interesante que no quiero que se me olvide, que Pilato fue una curiosidad también con Pilato, porque a Pilato preguntó que ya murió, y dice que se sorprendió Pilato. Y yo me quedo pensando, ¿por qué Pilato se sorprendió? Dice, qué rápido, es que esa gente que queda colgada, como que esa gente pasa más tiempo ahí. Y dice que se sorprendió. Bueno, llegó el momento y Cristo lo había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo. Así que, como yo he dicho, sí, hablamos de estos, pero siempre el núcleo será Jesucristo. Hablamos de Judas, el núcleo es Jesucristo. Hablamos de Pilato, el núcleo es Jesucristo. Y el mensaje tiene que ser totalmente cristocéntrico. Hemos olvidado ese mensaje. Por eso yo lo insto para que si algún día volvemos a tener otro compartir, hablemos del más bello, del amado, el amado de las naciones, nuestro bendito Salvador. Conocerlo, conocemos más a Pedro, conocemos más a Pablo, increíble. Ustedes los católicos conocen más a María que hasta el mismo Jesucristo, y usted lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos de Jesucristo, pero necesitamos hablar de nuestra Virgen, nuestra Santísima Virgen. Pero ¿conocemos también a Jesucristo? Esa es la gran pregunta que yo quiero dejar al finalizar mi participación en el corazón, no solamente de todos los evangélicos, sino también de todos los católicos, y que mediante este programa estamos creando un puente, Guido, inusual, porque usted ve las redes cómo se dan de duro, y esto es una oportunidad que tenemos. Es cierto, hemos tenido nuestros debates y comprendemos que pues defendemos una posición que tenemos, pero yo creo que aún en el asunto de los debates católico-evangélicos no debería haber esta idea preponderante de entrar en discusión sobre ciertos dogmas. Me parece a mí que lo que debemos discutir es, ¿tenemos a Cristo en el corazón? Tenemos a Cristo en el corazón, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el testimonio poderoso de que Cristo cambió nuestras vidas, porque a final de cuentas eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias, Guido. Yo me despido a partir de este momento. Sí. Yo también, profesor, estoy completamente de acuerdo, la fe cristocéntrica, y eso es lo que precisamente por eso es que quería compartir, profesor, porque yo también resalto, para finalizar, haciendo todo un resumen de lo que vimos, otro de los títulos relacionados con Jesucristo, el de Rey, el de Cristo, el de Justo, el de Hijo de Dios, y este último, como usted nos acabó también de explicar con lo de Pilato, de Inocente. Todo eso relacionado con lo que es la segunda persona del Verbo que se encarna y muere por nosotros. Yo creo, profesor, que otro compartir que podríamos hacer cuando usted guste es también hacer esa misma acotación del siervo doliente, Isaías 53, con todo lo que fue la pasión de Jesucristo, porque eso también, y con los himnos cristológicos que también habla de Pablo, también de Filipenses capítulo 2, verso 6, que son impresionantes también, para ahondar un poco más ya no el juicio, sino también lo que sufrió Jesucristo, su pasión ya en un sentido de su humanidad, de su flagelación, de su coronación, de su inmolación por todos nosotros. Podríamos hacer después, profesor, cuando usted guste, también ese mismo análisis también, morfológico, sintáctico, exegético, hermenéutico, teológico, desde el Antiguo Testamento, porque ese Isaías 53 es predominante, profesor, es algo que se profetizó muchos siglos atrás y que se cumple a la perfección con Jesucristo. No siendo más por el momento, le agradezco al profesor, a todas las personas que en este momento están conectadas. Veremos a ver, profesor, cuando usted guste. Yo también estoy dispuesto, me fascina esto es compartir con usted. Usted me dirá, profesor, también abusando de su tiempo también,
cuándo nos podemos poner de acuerdo y seguiríamos con el tema, profesor, si quiere, de lo de la pasión de Jesucristo, proféticamente hablando y cumplimiento en todo ya lo que fue el preámbulo a su crucifixión. Ese podría ser otro compartir, si le parece bien, profesor. Bueno, y esta semana vamos a dejarla pasar porque estoy también con otros temas, con el pastor todos los días esto voy a tener 2 horas y media con él. Entonces podríamos pensar para la próxima semana, nos pondríamos luego de acuerdo a ver qué día nos puede quedar. Y bueno, es importante porque si tenemos un seguimiento, pues las personas poco a poco se van a ir uniendo y van viendo de que se puede, ¿no? Que se puede conversar. Imagínense un católico y un evangélico conversando sobre esto, no hemos peleado, no nos hemos refutado, no nos hemos ofendido ni descalificado, que yo detesto tanto esto de la descalificación, es el respeto por la persona, ¿verdad? Lo más importante, respetar el conocimiento, porque cuando yo hablo de descalificar, es decirle a una persona, usted no sabe, yo sí sé, usted no sabe. Hacemos los aportes, el pueblo escucha, el pueblo se beneficia y saca conclusiones. Así que, pues sí, así podemos quedar. La próxima semana nos ponemos de acuerdo. Con muchísimo gusto y muchas gracias por su invitación. Recuerde que aquí yo soy el invitado, todavía no he sido anfitrión. Prefiero ser invitado, anfitrión que va. Mucho compromiso con ser anfitrión. Así que bueno, y gracias a nuestro hermano Graving que nos ha ayudado con la transmisión, se había ido, ya llegó, ya estaba tranquilo. Yo digo, si aquí hay un problema, el hombre técnico está aquí. Lo que me va a tocar hacer un cafecito ahora, eso es religiosamente, ¿verdad? No hay posibilidad. Así que muchas gracias, Guido, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias al hermano Graving también, que es el que hace toda la conexión, todo el enlace también él saca de su tiempo. Él va hasta donde el profesor vive y entonces él también hace pues toda esa cotización y para pues hacer este compartir que ha sido muy fructífero, ha sido de crecimiento espiritual para todos nosotros. No siendo más por el momento, me despido de ustedes desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, el licenciado Guido Rojas, y será en otra ocasión. Bendiciones para todos y muchas gracias.